Buenos días, Carla. Bien. Bienvenidos a todos los que se han conectado en esta mañana, una mañana fría. No sé cómo estará en Coelemu. Yo soy de Está, Rangelmo. está súper Está, nublado acá, hasta que está llueve, nublado. no hace Sí, tanto acá frío. igual. Acá igual está súper nublado. Eh, Espero que todo esté muy bien en sus casitas, cuidándose, disfrutando de la familia, leyendo. ¿Cómo van con la lectura El viejo y el mar? El viernes les dejé ahí un mensajito en Classroom para que se acordaran que deben estar leyendo, ¿cierto? El libro, para que no estén a última hora. Ese libro va a ser evaluado el día jueves 15 de abril. Les corresponde a ustedes ese control de lectura, que va a ser la primera evaluación. Vamos a tener una clase relacionada con el análisis del libro, pero también es necesario que usted haga su propia lectura, ya vaya tomando notas, si le es más fácil poder tomar nota de los personajes, de momentos importantes dentro de la historia, ¿ya? Así que damos la bienvenida a todos los que se han ido conectando. ¿Están todos bien? Porque como solo veo las letras, me imagino que están todos bien, ¿cierto? Por último, en el chat, sí, profe, sí, qué bueno. Profesora, Vale, sí, yo hoy día no creo que pueda tener la cámara Sí, prendida porque profe. he tenido un poquito de problemas con mi conexión a internet. bueno, La está bien, clase del día lunes me sacó de una porque encendí la cámara y se me puso todo lento. ya. Bueno, John. Cuando el día está nublado tiende a haber problemas con la señal. Esperemos que podamos estar todos conectados a la clase. Ya, vamos entonces a recordar que la semana pasada ya tuvimos una semana. ¿Qué tal fue su semana? ¿Fue agotadora o no? Muy complicada, No tanto, ¿o No no? tanto. ¿No va tanto, profe? No, qué bueno. Qué bueno y que sigan también con el ánimo para las clases que siguen del año. Les recuerdo que el trimestre ya se nos acaba el 26 de mayo. Bien, la clase pasada, el día jueves que nos vimos, trabajamos el contexto de producción y vimos también la importancia del Renacimiento. Ya vamos a recordar lo que trabajamos, ¿cierto?, era poder conocer y comprender textos de carácter literario en su contexto de creación. Observamos, ¿cierto?, y analizamos una pintura del Renacimiento de Pablo Picasso, analizamos las formas que allí aparecían, los sentimientos, emociones que nos podían, ¿cierto?, entregar aquella pintura, y ustedes muy bien, ¿cierto?, captaron los sentimientos de posguerra, cómo queda todo después destruido. Y esa pintura era la Guernica, era un famoso cuadro de Pablo Picasso, ¿cierto? Y que obviamente representaba y cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de 1937. ¿Ya? También vimos algunos aspectos de la vida de Pablo Picasso y vimos también los elementos que forman parte del contexto de producción por el cual está determinado la creación de una obra, ya sea literaria. Nosotros analizamos una pintura del movimiento renacentista. Sabemos que el Renacimiento no solo fue un momento o un movimiento literal de literatura, sino que fue también un movimiento cultural, político, ideológico, ya que abarcó otras artes también. Entonces decíamos que el contexto de producción son todos estos elementos que ustedes ven en su pantalla: lugar y época, acontecimientos sociales y políticos, costumbres y hábitos de la época, lugar en la historia de la literatura, nosotros vimos el Renacimiento, idea religiosa, filosófica, biografía del autor, etcétera. ¿Ya? También, ¿cierto? Yo les dejé en Classroom un video relacionado con el Renacimiento, donde explica allí qué es el Renacimiento. Espero que hayan podido revisar el material que dejé. Además, contextualizamos y situamos, ¿cierto?, el Renacimiento de acuerdo a la historia de la literatura, partiendo de la literatura clásica hasta la literatura contemporánea, ¿ya? Entonces, ubicábamos el Renacimiento, ¿cierto?,
que está después de la literatura medieval. Recordemos que una de las características es que deja de lado el Renacimiento el pensamiento teocéntrico, es decir, que Dios sea el centro de todas las artes y de toda la cultura, y pasa a ser un pensamiento. ¿Se acuerdan cuál era el pensamiento que predominaba en el Renacimiento? Ya no era Dios el centro. ¿Quién era el centro de todo? El hombre. El hombre, muy bien. Excelente. El hombre, ¿cierto? Y luego del Renacimiento viene la literatura barroca. Entonces, en el Renacimiento nosotros encontramos que este movimiento, ¿cierto?, cultural, ideológico, artístico, nace principalmente, ¿cierto?, en los siglos XV y XVI en Italia, ya en Europa. Entonces, tiene y rescata los valores de la literatura clásica, es decir, le da un valor muy importante a lo que es el hombre, a su pensamiento, a sus ideales, ¿ya? Y también, ¿cierto?, el Renacimiento surgen condiciones históricas, transformaciones sociales, la aparición de los primeros estados modernos, la desaparición de dos centros de poder feudal, el castillo y el monasterio, el desarrollo de las ciudades, la consolidación de la burguesía, descubrimiento y conquista de nuevos mundos, continente americano, y la aparición del humanismo en Italia en el siglo XIV, ¿ya? Entonces, veíamos algunos temas que nosotros podemos encontrar en el Renacimiento, y algunos temas son el amor, la naturaleza, la mitología, la llamada al goce de la vida. Y vimos, ¿cierto?, algunas obras más reconocidas, que ustedes incluso tendrán que leer: Romeo y Julieta, El Quijote de la Mancha y El gato con botas. Y finalizamos nuestra clase con el fragmento del Quijote de la Mancha, que dice: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros trabajamos la clase del día jueves. Entonces, hoy vamos a trabajar una actividad práctica de esta pintura que está acá, que también es del Renacimiento. ¿Recuerdan quién es? Lo hablamos un poco, investigaron acerca de esta La pintura. Mona Lisa. La Mona Lisa. ¿Averiguaron de esta pintura o no? ¿No? ¿Sí? Si no, No, no importa, no se preocupe. no Pero averigüé díganme, de la Mona Lisa. ¿cómo? No, no averigüé nada acerca de la Ya. Mona Lisa, El profesora. Ángel puso en el chat que sí, él averiguó algo, ¿no? Ángel, ¿Qué averiguó sí, el ángel? a ver, díganos Sí, qué averiguó usted. ya. Lo que sepan, lo que recuerden de lo que investigaron. Ángel o algún otro compañero. Que el retrato es de la esposa del Francesco del Giocondo. Del Giocondo. Ya. ¿Qué más averiguó usted? Mientras yo proyecto, ustedes puedan contarnos Bien, qué fue lo que Ángel. averiguaron. Se ganó un puntito hoy día. Muy bien. Bien, Ángel. Bien. Tenemos entonces un cuadro del Renacimiento que Bien, es Ángel. cierto. ¿Qué más dice? Y la ¿Algún persona otro? se llama Lisa, dice. Sí, bien. Muy ¿Alguien más, bien. chico, que quiera aportar a la respuesta de su compañero Ángel? ¿Nadie, chico? ¿No? Ya. Si nosotros observamos, ¿cierto?, este cuadro, que es llamado La Mona Lisa, eh, ¿qué nos contó Ángel? Ángel, sí. ¿Qué nos Sí, contó Ángel. Ángel, Martita, a través del chat?
El retrato es de la esposa de Francesco del Giocondo y la persona se llama Lisa, puso el Ya. Ángel Sepúlveda. Ángel, ¿algún otro dato que usted quiera agregar? Profesora, yo quiero agregar algo. Ya. Ya, Si no me equivoco, su sonrisa causa mucha como intriga. Por el pintor quieren saber si es que de verdad ella la tenía. Ya. muy bien. Incluso leí de que iban a buscar como en sus huesos, su óseo así, algo si es que era verdad, si es que era de ella y todo el tema. Ya. ¿Y con la mirada? ¿Averiguaron algo con respecto a la mirada? Los ojos. Que la pupila izquierda esconde, ¿cómo era? La identidad de la modelo con la que el pintor se inspiró para pintar a la Mona Lisa. Ya. Muy bien. Bien, tenemos esta pintura. ¿Saben de quién es esta pintura? De Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci, muy bien. ¿Cierto? Una pintura clásica del Renacimiento y esta pintura tiene varios misterios, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a su mirada, los espectadores, ¿cierto?, de esta pintura manifestaban que hacia donde nosotros pudiésemos, ¿cierto?, movernos, la pintura siempre nos estaba observando. Con respecto a la sonrisa, algunos mitos, digámoslo así, de esta pintura es que mientras estaba Leonardo da Vinci pintando, ¿cierto? Contrató a algunos músicos para poder hacer que la figura estuviera sonriente, ¿ya? Y tiene que ver mucho, también se dice que la expertise que tiene Leonardo da Vinci, de acuerdo a sus conocimientos también de la ciencia, ¿ya? Un hombre, cierto, que está abocado a lo que es la pintura, pero también poseía mucho conocimiento con respecto a la ciencia, ¿ya? Y es por eso que esta pintura, si ustedes observan, hay una también con respecto a la naturaleza, que era uno de los temas que se trata del Renacimiento, la técnica que utiliza para representar, ¿cierto?, la naturaleza de fondo de esta mujer, ¿ya? Entonces, había que investigar, había que conocer y leer un poquito de esta pintura. Según las distintas fuentes, ¿qué hace tan especial la mirada de la Mona Lisa? ¿Qué hace de especial la mirada de esta mujer? ¿Qué creen ustedes? Su mirada. No importa si no investigaron, pero lo que ustedes pueden observar ahora. Que indica serenidad. Ya, indica serenidad. Bien, Ignacia. Ya. Se dice entonces que según las distintas fuentes de las cuales nosotros podemos averiguar con respecto a esta pintura, es que durante mucho tiempo se creyó que la Mona Lisa seguía al espectador con la mirada, ¿ya? Y que incluso, ¿cierto?, se bautizó con el efecto del nombre, con el nombre del efecto Mona Lisa, ya por la mirada, que si uno, ¿cierto?, se trasladaba o se movía, uno tenía la sensación que la pintura, los ojos de esta mujer nos seguían observando. Ya, sin Profesora, embargo, los estudios recientes dan cuenta que ese efecto no estaba presente en la obra, eh, pero si ustedes lo miran, da esa sensación que siempre está observando desde la ubicación que uno la observe, siempre no se está mirando. profesora, Sí, que la ¿Sí? vista guía a las demás personas. ¿Sí? el ángel Sí. colocó, yo tenía entendido que había un código en su ojo, pero no sé si es cierto o es mula, porque suena muy charcha, puso. Lo que pasa Bueno, es que hay distintas teorías relacionadas eh, con esta pintura, ya con respecto a las facciones, con respecto a la sonrisa, con respecto a la mirada, con respecto a la naturaleza. Entonces, como que se esconden bastantes misterios relacionados con la Mona Lisa, ¿ya? incluso La si no me pregunta, equivoco, ¿sí? profesora, bueno, no sé si estaré equivocada o no, pero según yo, bueno, yo no soy fanática de los Simpsons, pero según yo hay un capítulo en los Simpsons donde dan como la Mona Lisa, en donde supuestamente esta mirada sigue
al personaje principal que es de los Simpsons. No sé si alguien de los chicos lo ha visto en los Simpsons, que algunos son fanáticos, yo no soy tan fanática de esa No, yo serie. Sí, tampoco, de los Simpsons. Sí, ¿Sí? ¿Lo han visto? sí. Yo por casualidad una vez pasé y lo estaban viendo y era la Mona Lisa donde Homero parece que lo estaba siguiendo, la mirada. bien, pasamos a la 2. ¿Qué se dice del paisaje que está detrás de Mona Lisa? Si nosotros, ustedes vayan completando su guía, ya su respuesta en su cuaderno. Con respecto al paisaje, es cierto que podemos observar detrás de la Mona Lisa. Al mirar el paisaje de manera detenida, es fácil darse cuenta que no coincide. El paisaje, cierto, del costado derecho de la obra es distinto al costado izquierdo y eso cambia también las proporciones del cuerpo de la modelo, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Hay ciertos aspectos de acá de la naturaleza, ahí sí, aspectos de la naturaleza, ¿cierto? Que también nos puede o provoca el cambio, ¿cierto? De las proporciones del cuerpo de esta mujer. Y por último, la número 3, la Mona Lisa fue pintada entre los años 1503 y 1519. Según la información que encontraste, ¿qué características del periodo renacentista se pueden identificar en esta obra? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características nosotros, cierto, del periodo renacentista podemos identificar en esta obra? Sabemos, ¿cierto?, que las técnicas que usa Da Vinci para pintar y generar, ¿cierto?, estos efectos en la mirada, de la sonrisa en el paisaje, que la figura central del cuadro sea una imagen humana, el pensamiento antropocéntrico, ¿cierto?, que tiene que ver con que el hombre, en este caso una mujer, es el centro de esta pintura. Y ese era el pensamiento antropocéntrico que tenía el pensamiento renacentista, ¿ya? Entonces, una de las características que nosotros podemos ver es que la figura central es, ¿cierto?, un hombre, una mujer, ¿cierto?, un humano. Entonces, todo lo demás, la naturaleza está alrededor de ella, pero ella sigue siendo la figura central. ¿Por qué? Porque el periodo renacentista, su pensamiento era un pensamiento antropocéntrico, es decir, el hombre es el centro de todo. Para que lo vayan anotando, por favor. Se le reconoce al autor también con una afición por la ciencia. Ya recordemos que una de las características del pensamiento renacentista es que todo lo explica bajo la lógica y la ciencia, ¿ya? Y se transforma en un observador de la naturaleza, traspasando su conocimiento a su obra. Es decir, él, aparte de tener conocimiento en pintura, también tenía conocimiento relacionado con la ciencia, y eso lo reflejó en esta pintura, ¿ya? Por eso es que las proporciones, las miradas, la sonrisa de esta pintura, de esta Mona Lisa. ¿Ya? ¿Completaron las respuestas? Tienen que ir completando sus respuestas, chicos. Sí, en su cuaderno van anotando el numerito y su respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Hemos terminado con la actividad que nos quedó pendiente de la clase número 3, que era este análisis breve de lo que era la Mona Lisa, ¿ya? Y de lo importante, ¿cierto?, que es conocer a través de la pintura el pensamiento renacentista, que es un pensamiento antropocéntrico, ¿ya? Es decir, que el hombre, ¿cierto?, es el centro de todas las artes de ese momento histórico, ¿ya? Ahora vamos a pasar a trabajar, así es que es importante que tengan en sus manos el cuaderno, tengan en sus manos todo el material que vamos a utilizar, porque vamos a trabajar con la carta al director. Y una de las actividades que lo más probable es que lo desarrollemos en la siguiente clase es que ustedes puedan producir una carta al director, ¿ya? Vamos entonces a presentar. ¿Alguien quedó con alguna duda con la actividad que acabamos de hacer?
de hacer, alguien se atrasó, no alcanzó a anotar alguna respuesta. En algún momento yo voy a pedir que me envíen fotos de las actividades, por eso que es importante que ustedes puedan estar desarrollando todas las actividades que nosotros les pedimos, ¿ya? Y que vayan participando, porque... Acá está. Que vayan participando porque así también nosotros podemos verificar quiénes son los que están trabajando en las clases, ¿ya? Y eso también tiene un bono, ¿cierto? Tiene un premio, una recompensa por su trabajo en clase también. ¿Alguien levantó la manito? Profesora, Sí, yo tengo una duda. ¿Dónde está esa guía? Porque no la pude encontrar. la guía está en en lo que yo dejé en el material de la clase del día jueves. Lo dejé el video y dejé la guía y dejé el PPT. Ya En voy a Classroom. revisarlo bien, porque lo revisé en ¿Ya? Classroom y no me aparece nada. Ya, revíselo, ya, pero son Ya. solamente estas 3 preguntas en base a la imagen que estaba presentada en el Power, ¿ya? Bueno, Ya, muchas gracias. Entonces tenemos, no lo voy a proyectar, presentar de forma completa porque no sé por qué no avanza, pero contarles entonces, ¿cierto?, que el objetivo para continuar con nuestra unidad 0, que es la unidad, ¿cierto?, de reforzamiento, donde nosotros vemos los conceptos, donde vemos los contenidos, donde vamos desarrollando las habilidades que ustedes, ¿cierto?, vieron el año pasado, y el día de hoy vamos a analizar y escribir textos informativos y de opinión presentes en los medios de comunicación. Y vamos a trabajar con los textos periodísticos. Y vamos a ver, ¿cierto?, que está el género informativo con las noticias y el reportaje, el género de opinión, la editorial, artículo, crítica, columna, y el género mixto, que es la crónica, reportaje interpretativo y la entrevista, ¿ya? Entonces, observemos la siguiente carta al director. ¿Sabe lo que es una carta al director? Sí, Chicos, profesora. ¿qué es lo que es una carta al director? Francisco, Francisco, ¿usted sabe? Sí. A Ya, ver, lo cuénteme un escuchamos. poquito. ¿Qué es Una una carta del carta? director es como que es- depende igual del asunto. Ya, Viene una carta formal al director explicándole lo que sucedió o lo que piensa el alumno. ya. Esta carta al director. ¿A qué director nosotros nos referimos cuando hablamos de una carta al director? Habla de una revista diario. De una revista, de un diario, muy bien. Bien, Miguel, bien. Generalmente es a un diario, es decir, donde un lector, nosotros somos lectores, ¿cierto? Pensemos del diario El Mercurio, ¿ya? Entonces, nosotros queremos plantear nuestra opinión o nuestro malestar con respecto a algún tema, algo que haya acontecido. Entonces, yo escribo una carta y va dirigido al director del diario, ya, más que nada, ¿cierto?, por la formalidad y porque después esta carta, ¿cierto?, es resumida y luego publicada en una sección del diario, que lo vamos a ver también. Entonces, cuando hablamos del señor director, no estamos hablando de enviarle una carta al director de, por ejemplo, de nuestro establecimiento, don Sergio, no. Estamos hablando que nosotros los lectores enviamos una carta al director de un diario para manifestar nuestro pensamiento, ¿ya? Y debemos recordar, ¿cierto?, que las cartas al director, como plantean una opinión, ¿a qué tipo de texto creen ustedes que pertenece? ¿Qué tipo de Informativo. texto será? ¿Cuál? ¿Alguien dijo por Informativo. ahí? Si yo entrego una opinión con respecto a un asunto en una carta al director, entrego mi opinión, mi punto de vista, ¿qué tipo de texto Una será, crítica, se acuerdan? una crítica, profesora.
Ya, pero ¿qué tipo de texto será? ¿Será expositivo? ¿Será descriptivo? ¿Será narrativo? ¿Será argumentativo? Argumentativo. Argumentativo, muy bien. Si yo estoy entregando una opinión, ¿cierto? Además, esta opinión yo la avalo, la refuerzo con argumentos, entonces lo que yo estoy haciendo uso del texto argumentativo. Muy bien. Entonces, Martita, pídele por favor a alguno de los participantes de nuestra clase que nos pueda leer esta carta al director. Ya. Ángelo Baeza. Ya, Ángelo. Ángelo Baeza. ¿Él no tenía problemas con su micrófono? No, no que yo sepa. Ah, ya. Parece que sí, tiene problemas. Parece que sí. Otro Otra compañero o persona. compañera que quiera leer. O designo yo. ¿Alguien que se ofrezca? ¿No? Ya, No Max tengan miedo Montesino. a leer, chiquillos. Max Montesino. Ya, Max Montesino. Ya. Ya, Ya, Max. muchas gracias. Señor director, según el Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, áreas como educación, salud y servicios sociales concentran más del 80% de participación femenina. Esto puede deberse a que históricamente las mujeres han sido relegadas al rol del cuidado, aunque la lucha por homologar los espacios de trabajo avanza cada día con mayor fuerza. Quizá hemos dejado un poco de lado el ejercicio de paridad y participación a la inversa, aunque ya no sea tan raro ver mujeres a cargo de, por ejemplo, una excavación minera, si lo es el ver un hombre como educador de párvulo para que esta brecha en el género se disminuya, se necesita que los hombres se vuelvan partícipes de los rubros y ámbitos históricamente feminizados. ¿Sigo? Sí, por favor. Prueba de esto es que el año pasado, según datos del Mineduc, se registraron 28.545 mujeres educadoras de párvulos y otras 57.580 asistentes y técnicos de párvulos, mientras que solamente 27 hombres educadores de párvulos y 22 técnicos y asistentes de párvulo. Esta baja participación de los hombres puede deberse a un prejuicio de doble punta, y por un lado, los hombres y la sociedad cuestionan esta área como un ideal de desarrollo para el imaginario masculino. Por otro lado, las mujeres y personas a cargo de los niños y niñas no se sienten seguros dejando su cuidado a cargo de un hombre, aunque tenga un título profesional que lo califique para ello. La riqueza de la paridad y diversidad en el cuidado de los niños y niñas forja un desarrollo y visión de vida desmarcado de los roles de género actuales y sin duda, al igual que en cualquier área, la diversidad de género trae beneficios, ya que todos aportan de distintas maneras desde de sus propias vivencias. Por lo mismo, se hace urgente que comencemos a cuestionarnos cómo vamos construyendo este espacio y, por supuesto, también en la primera infancia, donde la educación juega un rol fundamental a lo largo de la vida de las personas. Alejandra Fuensalida, directora ejecutiva de UNITED Guay, Chile. Muchas gracias. Gracias, Max. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que aborda esta carta al director, chicos? Que las mujeres, como lo está planteando ella, se están metiendo más en trabajos como que se denominaron o se denominan como trabajos de hombres, y los Ya, hombres se están apartando de los trabajos que se denominaron como los trabajos de las mujeres. Y colocó un ya, ejemplo como las mujeres que trabajan en párvulo. Un hombre no decide estudiar parvularia, una cosa así, sí, por los prejuicios que se tiene de la sociedad. muchas Sí, gracias. bien. Muy bien. Es decir, cierto que hay
si ustedes ven, por ejemplo, dice que se registraron 28.545 mujeres educadoras de párvulos y otras 57.580 asistentes y técnicos de párvulos, mientras que solamente 27 hombres escogieron, ¿cierto?, la carrera o ser educadores de párvulo y 22 técnicos y asistentes de párvulo. Es decir, por un lado ha sido más fácil que la mujer pueda ocupar cargos que antes eran solo o exclusivos de los hombres, pero ha sido muy lento esta mirada, ¿cierto?, de parte de los hombres por trabajar en, como dice su compañero, trabajos que eran exclusivos de las mujeres. Muy bien, analicemos entonces esta carta al director. Como mencionábamos que la carta al director tiene la importancia de que manifiesta, ¿cierto?, la opinión. En este caso, la opinión era de Alejandra Fuenzalida, directora ejecutiva de United Way Chile, ¿ya? Entonces veamos las preguntas para abordar esta carta al director. Respondamos entonces en su cuaderno. Vayan colocando carta al director o actividad carta al director y colocan la pregunta número 1, que dice, ¿cuál es la idea central del texto que acabas de leer? ¿Cuál creen ustedes que es la idea central del texto que acabamos de leer? En una idea, ¿cuál podría ser? Plantear o hacer que la gente cambie de opinión acerca de los trabajos que podrían realizar también los hombres. Muy Muy bien. bien, muy bien. Entonces, ¿cierto? Plantear la idea de que hay trabajos que los hombres de igual forma lo pueden desarrollar, que no son exclusivos de las mujeres, ¿ya? Aunque hay un pensamiento que viene desde muchos años, ¿cierto? En que hay trabajos que son solo para hombres, trabajos que son solo para mujeres, ¿ya? Pero este texto nos plantea que no, así como la mujer, ¿cierto?, ha abordado ciertas áreas que eran solamente trabajos que realizaban los hombres, también existe la posibilidad de que los hombres también integren esas áreas que han sido exclusivas de las mujeres. Muy bien, dice, anota con tus palabras 2 ideas que están presentes en el texto que permitan sustentar la idea central. ¿Qué ideas a nosotros nos permiten sustentar la idea, ¿cierto?, central? Esta idea, este texto. ¿Qué ideas de acá nosotros podemos, ¿cierto?, extraer para que sustenten lo que planteaba su compañero? ¿Qué ideas nosotros podemos hacer que sustenten lo que opina, ¿cierto?, Alejandra Fuenzalida? Está fácil, chiquillos. ¿Cuál creen ustedes? No importa que se equivoquen. Sí, Denme no alguna idea, importa. chiquillos. No importa que se Profesora, equivoquen. ¿podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, con tus palabras, anota 2 ideas que están presentes en el texto que permitan sustentar la idea central. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros sustentar la idea principal, cierto? Planteando más el tema. Ya, pero acá, por ejemplo, saquemos ideas de acá del texto. ¿Qué ideas del texto sustentan lo que se ha planteado, cierto? Que hay trabajos que la mujer ha ido abordando por el lado masculino, pero que para los hombres ha sido más difícil poder abarcar la área que era exclusivamente antes femenina. Por ejemplo, acá tenemos un dato. Según datos del Mineduc, ¿cierto? Se registraron más mujeres en comparación a los hombres que estudian educación de párvulos, educadoras de párvulos y asistentes técnicos de párvulos, en comparación, ¿cierto?, a 27 hombres y educadores de párvulos, 22 técnicos y asistentes de párvulos. Entonces, ahí tenemos nosotros una idea que sustenta el planteamiento, ¿cierto?, de esta diferencia, de esta brecha que hay de género, ¿ya? Tenemos ahí una idea. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea encuentran ustedes que sustentan la idea de John? O lo que dijo John al principio. Mire, revisen en el segundo párrafo hay otras ideas que sustentan. ¿Por qué esta baja participación de los hombres puede deberse a un prejuicio de doble punta? ¿Cuáles son esos prejuicios? ¿Ya?
¿Por qué hay esta participación baja de los hombres en trabajos que eran de mujeres? Por ejemplo, otra idea que aparece acá. Los hombres y la sociedad cuestionan estas áreas como un ideal de desarrollo para el imaginario masculino. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Alguien que quiera decir alguna idea? ¿O qué idea encuentra ahí en el texto? Ignacia, Max, Miguel, Francisco. Chicos, mire, observen el texto. Dice, por ejemplo, dice, por un lado, los hombres y la sociedad cuestionan estas áreas como un ideal de desarrollo para el imaginario masculino. Es decir, por un lado, la misma sociedad cuestiona, ¿ya? Que existe esta brecha, ¿cierto?, entre los trabajos, brecha de género, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer en cuanto a los trabajos, también tiene parte la sociedad, ¿ya? Y por otro, ¿cierto?, es que las mujeres y personas a cargo de los niños y niñas no se sienten seguros dejando su cuidado a cargo de un hombre, aunque tengan un título profesional. Si nosotros pensamos, ¿cierto? Si llegamos, por ejemplo, a dejar ustedes a su hermanito, a un sobrino, o en el caso de mi hija, ¿cierto? A dejarlo a un jardín infantil. Y me encuentro, ¿cierto? Con que pensando que iba a tener una tía como educadora, me encuentro que hay un tío. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría con nuestro ideal que nosotros tenemos? Con este concepto que nosotros tenemos, que hay ciertas carreras que son para las mujeres y ciertas carreras que son para los varones. ¿Qué creen ustedes? No les gustaría, empezarían a desconfiar. Claro, Ya, se esos tendería son a los prejuicios, desconfiar, ¿sí? son los prejuicios de la sociedad. O sea, nosotros tenemos el concepto de que los hombres no son capaces de cuidar niños. ¿Qué creen ustedes con respecto a eso? Más allá es que no se tiene la confianza, porque yo cacho que el pensamiento de un papá puede ser, y si es una persona que tiene malos pensamientos hacia los niños, y por ejemplo no sé, puede que sea un pedófilo, y no se den cuenta, por más que tenga el título, las mamás van a seguir desconfiando, porque al final es la Bien, sociedad de Ya, un ¿y por qué hijo. no pensamos lo mismo cuando vemos a la tía del jardín o del kinder? ¿Por qué no tenemos la misma forma de pensamiento cuando vemos a la tía? ¿Qué ha Es que yo pasado con creo, los roles? yo creo que el que ya la gente en sí está acostumbrada a que una tía parvularia cuide a sus hijos desde muy chicos. Entonces se viene como a normalizar, por así decirlo, cuando ya van a cursos más grandes. Ahí ya empiezan a entrar como profesores varones a la vida de los niños. Ya, es decir, que nuestro pensamiento como sociedad también ha influido en los prejuicios que nosotros tenemos, ¿cierto? Si vamos a un jardín y encontramos a un tío en vez de una tía, ¿cierto? Parvularia, cuestionamos mucho, pero no así el rol, ¿cierto? De la tía, de la mujer. ¿Por qué? Puede suceder, ¿cierto?, que nosotros como sociedad hemos entendido que siempre la mujer ha estado al cuidado de los niños. La mujer, ¿cierto?, ha sido dueña de casa, siempre ha estado a cargo de los niños, pero también, ¿cierto? Hoy en día de a poco y muy de a poco, si ustedes ven la cifra de la que entrega el Mineduc, la diferencia que hay de 25.000 y tantas niñas que han optado por la carrera de educadora parvularia, versus, ¿cierto?, los 27 que optaron, los 27 varones que optaron por esta carrera. Entonces, la diferencia, todavía yo creo que como sociedad tenemos que ir cambiando nuestra forma y nuestra mirada con respecto a estos roles, ¿ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Según la persona que escribe la carta, ¿cuál es la ventaja de una distribución paritaria de los cuidados de niños y niñas? ¿Cuáles creen ustedes que es la ventaja? ¿Cuál creen ustedes? Miren acá, escuchen. La riqueza de la paridad
y diversidad en el cuidado de los niños, es decir, que tanto hombres como mujeres puedan, ¿cierto?, estar al cuidado de los niños y niñas, forja un desarrollo y visión de la vida desmarcado de los roles de géneros actuales. Y sin duda, al igual que en cualquier área, la diversidad de género trae beneficios, ya que todos aportan de distinta manera desde sus propias vivencias. Es decir, esta mujer, ¿cierto?, Alejandra Fuenzalida, también plantea que es importante y que hay una riqueza de paridad, es decir, tanto hombres como mujeres puedan estar al cuidado de los niños, porque eso le va a permitir forjar en los niños, ¿cierto?, un desarrollo y una visión, no como la que nosotros tenemos, en que si nosotros, ¿cierto?, vemos al tío del jardín, vamos a cuestionar que por qué él está ahí, qué pensará, puede ser a lo mejor tener malos pensamientos con respecto a los niños, etcétera. Pero si a los niños, ¿cierto?, desde pequeños se les va inculcando y forjando, ¿cierto?, desarrollando esta visión más amplia de la diversidad de género, obviamente que cuando ellos, ¿cierto?, si ya sean adultos, no les va a pasar lo mismo que nos pueda pasar a nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Les pasará a los niños que han sido criados tanto con tíos, por ejemplo, del jardín, que sean varones y que sean damas? ¿Van a hacer esa diferencia que nosotros hacemos hoy en día? En Sería 20, más 30 años más, porque difícil no creo que este pensamiento cambie tan pronto, pero ¿qué creen ustedes? que si los niños son desde pequeños criados por, no criados, sino que cuidados por hombres, mujeres, sería como más fácil en ellos tener la confianza más adelante de si llegan a tener hijos, poder dejarlo al cuidado de un hombre. Sería mucho más fácil, estarían como más acostumbrados y lo verían desde su punto de vista. Claro, con una mirada más amplia. Sí. De que no existe marcado el rol hombre-mujer, sino que están como a la par. Muy bien. Y la última pregunta con respecto, ¿cierto?, a esta carta al director. ¿Qué nombre le pondrías al texto? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a este texto? Pensando, ¿cierto?, en la temática que aborda. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué título se le ocurre, chiquillo? ¿Cuál creen ustedes que podría ser un título que aborde la temática que nosotros estamos abordando? Algo sobre la igualdad de género. ¿Ya? Ya. Algo relacionado con la igualdad de género, ¿ya? ¿Qué título? ¿Qué otro ¿Qué título nombre se le le ocurre? pondrías entonces al texto? Antes de pasar a la asistencia del día de hoy. Antes de continuar. Chicos, ¿algún nombre? ¿Algún nombre? No pasar, no se me ocurre ninguno. No. A Paula Bravo, a Carla Bendaño, a Paula Toledo, ¿algún nombre para este texto? Mientras piensan el nombre para este texto, Martita va a pasar la asistencia. Ya, sí. Por favor, enciendan su micrófono para no demorarnos, ¿ya? Ángelo Baeza. Sí, está bien. Antonella Baeza. No, Presente, sí está presente. está Bueno, presente. sí. Voy a activar el chat. Paula Bravo. Presente. Antonella Camaño. Presente. Antonella, ¿está presente? Ah, ya. Sí, estoy en el chat. Ya. Josefina Carrillo. Josefina, Josefina Carrillo. presente. Ya. Matías Castillo. Matías, Matías Castillo. no. ¿Ausente? Sí, ahí está. Matías Constanzo. Matías Constanzo. No, ¿Ausente igual? sí, ausente. Ya. Ignacio Fuentes. Ignacio, Ignacio. Ya. Ignacia, sí, está. Francisco Gamonal. Francisco Gamonal. No está, ¿Sí está ahí conectado o no? pero Ya. no. No dijo presente.
No dijo presente. Entonces, Francisco ¿quién Gamonal. está? Francisco Gamonal, Rubén González. Rubén Presente, González, profesora. ya. Presente. Ignacia González, Presente, profesora. ya. Brenda Enríquez, Presente, profesora. ya. Julio Hinojosa. Julio Hinojosa. Julio Hinojosa, ya. Presente, profesora. Ay, ya, ya. Ahí está Julio. Francisco Jara, Presente, profe. ya. Ahí está. Julio Monsalve. Julio Monsalves. No. Joaquín Moraga. Joaquín Moraga, Joaquín estaba, sí. presente Joaquín. puso en el uno. Ah, sí, está, presente. Carla Navarrete. Carla Navarrete, No. Francisco Neira. Francisco Neira. Presente. Presente. Mauro Parra. Mauro Parra. Presente. Leonardo Rojas. Leonardo Rojas. Profesora, No. ¿me tomó una lista? Sí, en eso estamos, Francisco. ¿Me puso presente o no? No, porque no les dijo nada, pues, hijo. Ahora Sí, lo voy a profesora, colocar presente. no me había perdido. Ah, Ya. ya. Ahora lo voy a dejar Leonardo Rojas presente. también está presente, Martita. Ya. Adolfo Sánchez. El Adolfo No. no se ha conectado a ninguna clase. No. Maura Santos. Maura Santos. ¿Ausente? Ausente no está. Ya. Ángel Sepúlveda. Presente, está Ángel. Nos escribió a través del Ya. chat. Paula Toledo. Presente. Ya. Gracias. Ahí está Paula. Fabián Araneda. A Fabián lo vi conectado, pero como está como con la señal mala, parece. Sí, porque se conectó y después se desconectó. No sé si el que me escribió fue él. Que alguien tenía No mala sé. señal. Ya. No sé si dejarlo presente, lo dejo presente nomás. Después lo revisamos. Ya. Fabián Araneda. Carla Bendaño. Presente, profesora. Ya. Martín Bustamante. Martín Bustamante. ¿Ausente? Sí. Joaquín Espinosa. Presente, profesora. Ya. Joaquín Espinosa. Valesca Flores. Presente, profesora. Ya. Jorge Fuentes. Jorge Fuentes. Presente, profesora. Ya. Isaac Enríquez. Presente, profesora. Ya. Sebastián Jara. Sebastián Jara. Sebastián Jara ausente, ya. Sí. Felipe Martínez. Presente, profesora. Ya. Nayadet Miranda. Nayadet Miranda. Está presente. En el chat, Sí, está profesora. presente. John Monsalves. Estaba John el John. Monsalves. Presente, profesora. Ahí está Ya. el John. Max Montesino. Presente, profesora. Ya. Miguel Mora. Presente, profesora. Gracias. Vicente Muñoz. Vicente Muñoz. Está presente. Presente. Magdalena Nepulpan. Magdalena Nepulpan. No, ella justificó inasistencia por estos días. Ah, ya, hay que revisar el correo. Sí. Máximo Neira. Presente. Ya. Bien, Ahí está Máximo. Jorge Ortiz. Presente, profesora. Ya. Juan Parra. Presente. Benjamín Quiroga.
No. Benjamín Quiroga. Sí. Micael Rebolledo. Presente, profe. Ya. Benjamín Reyes. Benjamín Reyes. No. Joaquín Sandoval. Presente, profesora. Ya. Scarlett. No, Maritza Urrutia. Maritza Urrutia. No. Camila Huetzpal. Presente, profesora. Ya. Y Leonardo Centeno. Presente, profesora. Ya. Me faltaba Ya. colocar presente A Fabián. a Fabián. Chiquillos, cuando vayamos terminando la clase, cuando ya nos estemos despidiendo, ustedes van a ir colocando presente en el chat. Ya, eso lo vamos a hacer desde hoy. Aparte de nosotros pasar la lista en algún momento de la clase, ustedes ya cuando terminemos la clase van a ir colocando en el chat presente. Así nosotros también corroboramos que usted estuvo cuando se pasó la lista y continuó con nosotros en la clase. Ya es importante que ustedes puedan estar conectados siempre en la clase, toda la clase. Ya, continuamos entonces. ¿Pensaron en qué nombre le pondrías al texto? Con uno que me responda, pasamos a la siguiente. Equidad en el trabajo. Equidad en el trabajo. Bien, John. Muy Excelente. bien. ¿Otra idea? ¿Algún otro? Bien, solo vamos a recordar, ¿cierto?, que los textos, el concepto de texto que nosotros tenemos y debemos recordar es que un texto es una idea escrita, ya que tiene una intención. Y vamos a entender que existen dos grupos grandes, ¿cierto?, de textos que son los literarios y los no literarios. Los literarios nosotros lo trabajamos y lo hemos visto con el relato, por ejemplo, del árbol, ¿cierto?, que pertenece al género narrativo. Entonces, los textos literarios tienen estos rasgos de ficción, crean nuevos mundos, como lo estuvimos viendo, ¿cierto?, el mundo onírico, el mundo realista, el fantástico, etc. Entonces, en el mundo literario eso nos ayuda a nosotros a entender que se crean diversos mundos, ¿ya? Y entonces las manifestaciones tenemos, por ejemplo, la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y el poema. En cuanto a los textos no literarios, tienen como función informar. Estos textos no literarios tienen solamente el rol, ¿cierto?, de entregarnos información y además, ¿cierto?, mostrarnos la realidad tal cual es, sin mundos creados, sin personajes ficticios, ¿ya? Entonces, tenemos como ejemplo la carta formal, la biografía, la noticia y el afiche, ¿ya? Entonces, entendamos que existen dos grupos de textos, unos que son literarios, que nosotros los encontramos, ¿cierto? Todas las obras que pertenecen a los tres grandes géneros literarios, que ustedes lo mencionaron, ¿cierto?, en las clases anteriores, el lírico, el dramático, el narrativo. Y por otro lado tenemos los textos literarios, que son aquellos, ¿cierto?, que nos informan, como la carta formal, la biografía, la noticia, el afiche, la carta al director que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, tenemos las características y tipos de textos no literarios, que son aquellos textos informativos que no expresan emotividad, no hay sentimientos de por medio, solo entregan información. Algunos de estos textos no literarios, ¿cierto? Tenemos la receta, los cómics, los avisos publicitarios, las noticias, las biografías, las cartas formales, etc. Dentro de estos textos no literarios nosotros podemos, ¿cierto?, encontrar textos periodísticos, textos informativos como la noticia, como el reportaje informativo, pero también tenemos los de opinión, como el que nosotros acabamos de leer, ¿cierto?, de la equidad. Crónica, artículo, columna, editorial, crítica y la carta al director, que también está dentro de los textos periodísticos de opinión, ¿ya? Entonces, debemos comprender que no es fácil distinguir información y opinión. Tenemos que tener claro entonces que la opinión tiene que ver desde una mirada de lo que nosotros pensamos,
¿ya? Y que también nosotros esa mirada la podemos reforzar o la podemos explicar a través de una información que nosotros nos pueda servir como base para sustentar lo que nosotros opinamos, ¿ya? Los textos de opinión suelen aparecer en las páginas específicas que se dedica a ello, y lo vamos a ver la próxima clase, lo vamos a ver en el diario La Tercera, vamos a ver que ellos tienen en el diario digital que nos presentan a través de internet, podemos ver, ¿cierto?, que hay una sección para este tipo de textos, ¿ya? Al leer un texto de opinión, hemos de ser conscientes de que nos ofrece un punto de vista. Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, una columna de opinión, leemos una carta al director, lo que nosotros vemos allí es reflejado un pensamiento. Ahora, nosotros sabemos, o a través de lo que ellos nos plantean, si aceptamos o no sus puntos de vista. Y es lo que quiere lograr, ¿cierto?, el texto argumentativo. Es decir, que a nosotros se nos entregue una opinión y que nosotros podamos compartir la misma opinión. Y va a depender de los argumentos que sustenten ese pensamiento, es que nosotros vamos a aceptar que lo que nos dicen es verdad o no. Entonces, lo que hemos visto hoy día, ¿cierto?, es la importancia de la carta al director. Sabemos que una carta al director nos va a permitir, cuando hablamos de carta al director, vuelvo a repetir, como les dije al principio de la presentación, hablamos de una carta al director de un diario, ¿ya? Entonces, esta carta al director está escrita por un lector de un diario, ¿ya? Y plantea, ¿cierto?, este lector su opinión, y esta opinión la fundamenta a través de argumentos, la sustenta para poder plantear su molestia, para sugerir, para hacer un reclamo, para plantear, ¿cierto?, desde su mirada, qué opina acerca, por ejemplo, de la equidad y calidad de la educación, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes sepan que una carta al director tiene un título, lo que van a encontrar, ¿cierto?, en los diarios, un título, un vocativo, señor director, este director es el director del diario. Luego viene, ¿cierto?, todo lo que plantea con respecto a la temática que aborda y firma el lector. El lector tiene que firmar, ¿cierto?, y si tiene un cargo, darlo a conocer, porque él se hace cargo de lo que acaba de decir, ¿ya? Entonces, con esta carta al director, que va a quedar también en la plataforma, esta presentación va a quedar en la plataforma para que ustedes la revisen. Si quedó algo pendiente, lo puedan desarrollar. Si quedó algo pendiente y ustedes no lo recuerdan, ya saben, ¿cierto?, que tienen nuestros correos, paula.reyes@liceobicentenariocoelemo.cl y también de marta.rivas@liceobicentenariocoelemo.cl. Tienen nuestros dos correos para que si alguna actividad, alguna pregunta no la alcanzó a desarrollar y no quiso preguntar a través del correo electrónico, no podamos estar en contacto, ¿ya? ¿Alguna duda con la clase de hoy, chicos? ¿Alguna duda? No, ¿Quedó todo profesora. claro? Yo voy a dejar el material en Classroom. Como les mencioné, el libro, si todavía no lo están leyendo, por favor leerlo. El Viejo y el Mar también está el PDF en la plataforma Classroom para que lo puedan descargar y comenzar a leer, ¿ya? No se olviden colocar en el chat su asistencia y nos volvemos a encontrar, ¿cierto?, el día jueves, si Dios así lo permite. Que tengan un excelente día.